La Ouija forma parte de la cultura popular desde hace varios años, ya sea por películas donde la vemos abrir portales malignos, por tradición popular o porque en nuestra adolescencia queríamos ser valientes y según jugábamos a la tabla Ouija. Sin embargo, la Ouija aparece en varios archivos desde 1891, como Ouija, la maravillosa tabla que habla, y tuvo mucho éxito como un juguete mágico que contestaba preguntas del pasado, presente y futuro con mucha certeza. Incluso llegó a Nueva York como una patente oficial y con un precio de $1.50. Esta tabla no era diferente a las que todos conocemos. Una superficie plana, con las letras del alfabeto en semicírculos, los números del 0 al 9 y las palabras sí, no y adiós, junto con una placa con forma de gota, con una pequeña ventana al centro, que es la que se mueve a través del tablero. Te presento a las hermanas Fox, Leah, Margaret y Kate Fox. Pocas personas han influido de manera tan significativa en el mundo del espiritismo como las hermanas. Daban muestras de poder comunicarse con entidades de otros planos. Estas hermanas hacían algo parecido con lo que los espiritistas de hoy en día hacen con la Ouija. Podían tener contacto con lo sobrenatural. La familia Fox llegaba al pequeño y apacible pueblo de Hydesville, en Nueva York, a finales del año 1847, para instalarse en su recién adquirida casa de campo. Durante sus primeros meses de estancia, las cosas parecían ir bien, al menos dentro de lo normal. Poco después, la tranquilidad de la familia se vería turbada por unos extraños golpes secos y que parecían producirse de manera intencionada en presencia de las pequeñas Kate y Margaret. Fue hasta el 31 de marzo del año de 1847 que sus vidas cambiaron irremediablemente, considerándose un ejemplo clásico y bien documentado de la comunicación directa con los espíritus de los difuntos. Todo comenzó con una serie de extraños ruidos, como golpes y pisadas, en una casa que no podían ser explicados. Había extrañas vibraciones que afectaban a las sillas y a las camas. Tanto el padre como la madre de las pequeñas estaban muy perturbados por estos hechos y rápidamente concluyeron que un fantasma estaba molestando inquietamente en su casa. Las hermanas Fox se acostumbraron a estos fenómenos y al oír los misteriosos golpes las pequeñas trataban de imitarlos, como si se tratara de un juego. Catherine incluso interactuaba con el espíritu, ordenándole que repitiera los mismos ruidos que ella hacía, cosa que la entidad obedecía. Estos fueron los primeros experimentos que realizaron con el más allá, llegando a progresar hasta tal punto que las niñas y su madre le hacían preguntas al espíritu e idearon una serie de golpes para significar una respuesta de sí o no. Fue por este simple método que la familia Fox aprendió lo siguiente acerca de su invitado del otro mundo. Era un hombre de 31 años que fue asesinado en la casa y sus restos fueron enterrados en el sótano. La familia Fox invitó a sus vecinos y a otros transeúntes para que fueran testigos de estos acontecimientos asombrosos y con múltiples observadores buscaron en el sótano, pero no consiguieron encontrar absolutamente nada. No fue sino hasta el año 1904, después de la muerte de las hermanas Fox, que algunos obreros desenterraron un esqueleto humano del sótano de la casa de los Fox. Eso significó una clara prueba y contundente del espíritu atormentado y principal causa de las experiencias paranormales de la familia Fox. Las noticias sobre los sorprendentes acontecimientos en la casa de los Fox se extendieron como la pólvora. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia y en poco tiempo se dio a conocer públicamente las increíbles habilidades de las niñas para comunicarse con los muertos.
Cuantas más personas veían de primera mano las comunicaciones espirituales, los fenómenos paranormales parecían intensificarse. Otros espíritus comenzaron a comunicarse con las hermanas Fox, registrándose otros fenómenos como objetos en movimiento y la elevación de la mesa por sus supuestas manos invisibles. Esto alimentó más la creciente popularidad de Maggie, Kate y Leah. Así fue como nació el espiritismo. Se convirtieron en las médiums más conocidas de su tiempo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que otros médiums afirmaran que también podían comunicarse con los difuntos. Sin embargo, debido a una serie de confesiones hechas por Margaret Fox, dio paso a que los más escépticos confirmaran que el espiritismo era hecho por timadores y estafadores que se aprovechaban de la mente más débil y no eran más que trucos de salón. La confesión de Margaret incluía la admisión de que los misteriosos golpes eran producidos por el chasquido de los dedos de sus pies, entre otras prácticas engañosas que provocaban los efectos deseados para falsear a los espíritus o fantasmas. Ella fue más allá al declarar públicamente que los acontecimientos en su casa de Hydesville no eran más que una simple broma que se les fue de las manos. Pero al parecer, las declaraciones de Margaret fueron obligadas por personas cristianas muy influyentes de la sociedad, debido al auge del espiritismo y la pérdida de cristianos devotos. Curiosamente, en el momento de sus confesiones, Margaret afirmó ser una católica practicante que vio en el espiritismo como un mal generalizado, al igual que otras religiones tradicionales que no fueran el cristianismo. Más tarde se retractó de sus declaraciones y de hecho intentó revivir su participación con sus hermanas como medium, pero el daño ya estaba hecho. Los medios de comunicación publicaron que las hermanas Fox eran alcohólicas y pobres, desacreditando así cualquier tipo de capacidad en ellas. Pero la sociedad cristiana no contaba con un pequeño detalle. A pesar de las confesiones de Margaret y la disminución del interés del espiritismo, nunca desapareció del todo. Prueba de ello lo podemos encontrar en la gran cantidad de psíquicos mediums profesionales de lo oculto y el auge de diferentes dispositivos para comunicarse con los espíritus, tales como la tabla Ouija, antes ya mencionada. En la actualidad, muchas personas afirman haber presenciado fenómenos paranormales que desafían cualquier explicación racional. También, los defensores del movimiento espiritista mencionan que las confesiones de Margaret Fox estuvieron llenas de inexactitudes, lo que demostraría la manipulación de sus palabras. Y no podemos olvidar el hecho de que un cuerpo fue encontrado en la casa de las Fox en Hydesville, tal como el espíritu les dijo a las hermanas Fox. La realidad es que cualquiera que sea la verdad del asunto, desde una perspectiva histórica de lo paranormal, las hermanas Fox fueron y siguen siendo quienes definieron el camino del espiritismo moderno. Muy buenos días, mis queridos hermanos, saludándolos desde aquí de El Salvador, siempre queriendo trabajar para el Señor, pero hoy estos últimos días pues he tenido algunas dificultades, ¿verdad? Pero aquí estamos tratando de hacer de buena cara a la vida, porque los hijos de Dios, aunque tengamos tribulaciones, problemas, siempre tenemos que sonreír, siempre tenemos que estar alegres y contentos y dándole las gracias al Señor, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. En esta hora vamos a estudiar un tema muy importante. ¿Por qué es muy importante? Bueno, porque este tema
es importante para despertar las mentes de todos aquellos que van a escuchar esta meditación, porque estamos viviendo en tiempos finales. Hemos alcanzado, como dijo el apóstol Pedro, los cuales han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos por la misericordia de Dios. Y Mateo 24 pues dice enfáticamente que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, y sabemos que el mayor acontecimiento que viene después de esta tormenta que se está preparando, después de esta crisis final en la tierra, es la venida de nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así es que el tema que vamos a estudiar ahora, yo lo he titulado La inmortalidad del alma. Es un tema tan importante porque si ustedes comprenden esto y la santidad del domingo, que son dos errores capitales, o sea, son errores, no son verdades, son errores. La inmortalidad del alma y la santidad del domingo. No son verdades, son errores. Repito, porque algunas personas pueden tomarlo como que sí es cierto, ¿verdad? Si ustedes logran comprender esto con la ayuda del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que impresiona, el que graba la verdad en nuestra mente, en nuestro corazón, probablemente no seamos parte de ese gran grupo que va a ser engañado y que va a adorar a la bestia y a su imagen y va a recibir la marca en su mano y en su frente. ¿Verdad? Sin más preámbulos, pues vamos a orar, vamos a tener una palabra de oración para pedirle al Señor la dirección de su Espíritu y que su Espíritu nos pueda acompañar en esta hora. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre en esta hora. Ante su presencia estoy primeramente pidiéndole el perdón de mis pecados, suplicándole, Señor, que me ayude. Usted sabe que somos seres humanos, sujetos a errores, a equivocaciones, pero que aún así usted nos usa, Señor. Limpie nuestros labios, nuestros oídos, y que el Espíritu Santo pueda trabajar en todos y cada uno de nosotros, que vamos a tener la oportunidad de participar de este pan espiritual que usted nos va a dar en esta hora. Gracias le damos por todo en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Querido, voy a leer dos textos bases, claves. Primero voy a leer un escrito, está en Conflicto de los Siglos, que dice de la siguiente manera. Página 645. Dice: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de Estados Unidos, serán los primeros, o sea, los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de este doble abismo, porque este es un doble abismo. Le van a tender la mano al espiritismo y le van a tender la mano al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. ¿La conciencia de quién? La conciencia de los seres humanos, ¿verdad? Esa es lo que van a pisotear, porque todos los seres humanos hemos
Dios nos ha hecho libres, perdón. Dios nos hizo con libertad, Él nos dio libertad, aún si nos perdiéramos. Él estaba dispuesto, no porque Él quería que nos perdiéramos de Él, sino por el amor que Él nos tiene. Aun si nosotros no lo escogíamos, Él tomó el riesgo de darnos esa libertad. Ahora leo Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 va a ser una reseña así cortita. Nos presenta dos bestias, una que surge del mar y otra que surge de la tierra. Estas dos bestias son dos poderes mundiales que están aquí en la tierra. Uno es un poder religioso y político y el otro es un poder político. Un poder político se podría decir, hasta el momento, ¿verdad? Así es que esta dos bestias, la primera bestia, la que surge del mar, para entender este libro de Apocalipsis, tenemos necesariamente que entender el libro de Daniel. Por eso es que el Señor Jesús en Mateo 24 dijo: cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. O sea que para entender tenemos que entender el libro de Daniel, porque Daniel es la profecía y Apocalipsis es la revelación, ya lo que nosotros estamos viendo en este mundo. Porque a Daniel se le presentaron unas bestias que salían del mar, y esos son los gobiernos mundiales que han gobernado el mundo desde la época de Nabucodonosor con Babilonia, pero no voy a hablar de eso. Entonces esta bestia, la primera bestia, que es la que surge del mar, yo no voy a estudiar esto ahorita, pero solo le voy a decir quién es. La primera bestia que surge del mar está identificada no solo por los adventistas del séptimo día, sino por el mundo protestante, como el sistema católico romano, o sea, el sistema papal. Y no nos referimos, o sea, yo no me refiero a las personas que conforman la Iglesia Católica, no, sino que es el sistema papal. Es un sistema, es un gobierno, es un poder religioso y político, ¿verdad? Esa es la bestia que surge del mar. Ahora bien, la bestia que surge de la tierra está identificada por la Biblia y el Espíritu de Profecía como Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica, esa es la segunda bestia. Entonces, hablando sobre la segunda bestia, mire lo que dice. En el capítulo 13, verso 13 dice, voy a leer desde el 11 para que lo entendamos, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y mire lo que hace esta bestia, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Porque, miren, a mí me gustaría explicarles esto que les acabo de leer, pero no se lo voy a explicar en otro tema, primeramente Dios yo se lo explique. Pero lo que me interesa saber es que ustedes sepan que Estados Unidos está contemplado en la profecía. Y el papado también y otras naciones. Bueno, todas las naciones están cumpliendo un papel profético, según lo que nos dice el Señor, nuestro Dios, que es la inmortalidad del alma. Pero para que nosotros podamos entender qué es la inmortalidad del alma, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos hable en esta hora.
porque todo lo que vamos a decir aquí lo vamos a comprobar con la palabra de Dios, con un escrito está. Porque nosotros tenemos que demostrarle esto a la gente, que la Biblia es veraz, que el único libro que debemos de estar estudiando y comiéndonos es este. ¿Por qué? Para poderle hablar al mundo, para poderle testificar al mundo que esto es la verdad. Lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra es la verdad. Es la historia del ser humano y la historia de las naciones. Y la historia de todos los que hemos nacido en esta tierra, aquí está contemplada en este libro. Están las demandas de Dios, están las ofertas de Dios del plan de la salvación y las demandas de Dios. La salvación es gratis, sí, pero el hombre tiene que poner una pequeña parte y esa pequeña parte es darle nuestra voluntad a Dios. Si nosotros le damos la voluntad a Dios, no hacer mi voluntad, sino que Dios haga la voluntad de Él en mí, el Señor puede trabajar conmigo. Pero si yo no le cedo mi voluntad a Dios, Él no va a poder hacer nada por mí. Así que vamos a explicar qué es la inmortalidad del alma y de dónde viene la inmortalidad del alma. Después de haber explicado eso, voy a explicar un poquito sobre los Estados Unidos, ¿verdad? Porque vamos a estudiar el tema de la inmortalidad del alma. La Biblia, fíjense bien, lo primero que nos debemos de preguntar, ¿qué es un alma? Bueno, para saber qué es un alma, dejemos que la Biblia nos explique qué es un alma. Y para que la Biblia nos explique qué es un alma, vamos a ir a Génesis 2. En Génesis 2:7 dice de la siguiente manera, fíjese bien. Dice, entonces, 2:7, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Ese es el original, así debería de decir, un alma viviente. Pero en algunas versiones dice un ser viviente, que es lo mismo que ser un alma viviente. Ahora bien, ¿de qué dice la palabra de Dios que formó al hombre? Dice aquí, dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Y después de haber formado ese muñeco del polvo de la tierra, dice que Jehová le dio soplo de vida, o sea, sopló en su nariz y le dio vida. O sea, el soplo de vida es la vida que Dios da, porque solamente Dios puede dar vida. Y gloria a Dios por eso, porque es el único Dios creador, ¿verdad? Nadie le puede dar vida a usted. Nadie, ni un médico, ni un cirujano, nadie en esta vida le puede dar vida, solamente Dios. Y entonces dice que sopló en la nariz de Adán hálito de vida y vino a ser Adán un alma viviente, un alma viviente. O sea, un alma la forma el polvo de la tierra y el soplo de vida. Eso es lo que forma un alma. Ahora bien, estos dos elementos, fíjese bien, estos dos elementos que forman el alma, ¿qué se hacen al morir? O sea, ¿sabe por qué le estoy explicando eso? Porque si usted logra entender esto, habrá entendido mucho. Porque esta doctrina de la inmortalidad del alma, que es una doctrina falsa, pues déjeme decirle algo. La cuna de la inmortalidad del alma, o sea, la primera persona que le dio la bienvenida a esta falsa doctrina fue Eva. Fue Eva, y ya vamos a explicar por qué. Mejor no les explico ahorita, más adelante se los explico. Así es que, ¿qué se hacen esos dos elementos cuando el ser humano muere? Vayamos a la palabra de Dios. Ahí en Génesis, capítulo 3, verso 17, mire lo que dice. Dice, Génesis, verso 17, dice, y al hombre le dijo, esto ocurre cuando ya Eva había caído en pecado.
Y al hombre dijo, estas son cuando ya estaba pronunciando las maldiciones Dios, porque el Señor maldijo la tierra, maldijo la serpiente, y entonces ahí están las primeras maldiciones que el Señor dio. Y mire lo que pasó. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, él prefirió obedecer la voz de la voz de Dios, que había dicho, de todo árbol comerás menos de este, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Verdad? Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, por causa del pecado de Adán, maldijo la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, cuando nosotros nos morimos, polvo somos y al polvo volvemos. Entonces, el cuerpo se desintegra, se pudre, se desintegra y se hace polvo y vuelve a su tierra, ¿verdad? Eso es lo que pasa, porque el hombre fue formado del polvo de la tierra. Entonces, ¿qué se hace el hálito de vida? Bueno, vayamos a la palabra de Dios. Vayamos a la Biblia, porque la Biblia es la que vale aquí. No valen palabras de predicador, sino que si no le lee la Biblia, no le crea. Si no está en la Biblia, si no se puede explicar ella misma la Biblia, por eso es que errores capitales, errores. Enseñan a la gente que los muertos se van para el cielo, que los muertos asustan y un sinfín de cosas que después lo vamos a hablar. Y dice la palabra de Dios en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, el sabio más sabio, dice de la siguiente manera, Eclesiastés 12, miren lo que dice, 7. Y el polvo vuelve a la tierra, hablando de los muertos, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, el espíritu, el hálito de vida vuelve a Dios. Pero ¿cómo vuelve a Dios? O sea, porque aquí tenemos que explicar cómo vuelve a Dios. Vuelve a Dios en el aspecto de que cuando la persona muere, lo único que hace Dios es retirar el soplo de vida. O sea, ya no hay vida. No es que Él tenga un cuarto ahí en el cielo y que tenga todos los soplos de vida de todos los que se han muerto. No, Él solo retira la vida, o sea, el soplo de vida, solo retira la vida y entonces vuelve a Dios. O sea, vuelve a Dios porque Él es el que lo dio. O sea, es como que Él tiene autoridad de quitarlo y de darlo, ¿verdad? No es que el hálito anda ahí. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado y por eso nosotros, como adventistas del séptimo día, hemos sido llamados a aclarar la palabra de Dios por todos los errores que se han cometido en el Evangelio. Porque hay muchos que andan predicando la palabra de Dios y no saben ni lo que andan predicando porque ni ellos mismos entienden estos puntos. Y humildemente, pues le agradecemos al Señor estos conocimientos que nos ha dado y pues le agradecemos al Espíritu Santo y a Cristo por estos dones maravillosos que nos ha dado de entender su palabra. Porque todos lo podemos entender, pero si somos humildes y nos acercamos a Dios y queremos esta verdad para enseñarla, para vivirla, para llevar una vida ordenada, entonces el Señor entra a cuentas con nosotros y nos ayuda. Así es que dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el soplo de vida vuelve a Dios que lo dio. Ya expliqué esto, solo es el cese de la vida. Ahora, habiendo explicado esto, vayamos a Génesis 3, 1, 4. Mire lo que dice. Mire lo que dice Génesis 3, del 1 al 4. Dice, pero la serpiente
era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. O sea, la serpiente era el animal más astuto, pero esta serpiente de la que estamos hablando es el diablo y Satanás. ¿Por qué decimos eso con autoridad? Porque allá en Apocalipsis, como la Biblia ella sola se interpreta, Apocalipsis la identifica como el diablo y Satanás. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 dice de la siguiente manera. Dice, y fue lanzado, Apocalipsis 12:9, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo. Y entonces estaban como enloquecidos, o sea. Y entonces él les preguntó el nombre y le dijo, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Ahí salieron unos, pero a ese específicamente que le... Hay en la Biblia hay diferentes partes donde salen esos textos y a ese especialmente le dice, ¿cómo te llamas? ¿Por qué el Señor Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Bueno, para dejar en claro que este cuerpo que nosotros tenemos, estaba diseñado para ser morada y templo del Espíritu Santo, porque así lo dice la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Para eso estaba diseñado. Pero ahora lo han habitado demonios. Entonces le pregunta el Señor, ¿cómo te llamas? Y el lunático ese que salió ahí, que andaba trastornado, le dijo, me llamo Legión. ¿Por qué le dijo que él se llamaba Legión? Porque una legión está compuesta de 2000 demonios, 2500, una legión romana. Imagínense cuántos demonios tenía. María Magdalena tenía 7 demonios cuando él le expulsó los demonios. O sea, todos directamente estamos endemoniados cuando vivimos lejos de la presencia de Dios. Porque los demonios han ocupado este cuerpo que estaba diseñado para ser templo y morada del Espíritu Santo. Ahora bien, sigo leyendo. Dice, ya comprobamos que Satanás es la serpiente. Y entonces dice que la serpiente dijo a la mujer, con que Dios nos ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente le mintió porque él es el padre de la mentira. Dios no había dicho no coman de todo árbol del huerto. Dios había dicho de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero miren lo que le respondió Eva. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, le dijo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. Y allí me voy a quedar porque me gustaría seguir leyendo, pero lo que más me interesa es esa palabra, no moriréis. Satanás le dijo a Eva que no iba a morir y Dios le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Okay? ¿A quién le creyó Eva? ¿A Dios o a Satanás? Le creyó a Satanás, no le creyó a Dios, porque le dio más prioridad a la palabra de Satanás. La engañó, claro. La engañó porque así dice la palabra de Dios que Eva fue engañada. Ahora bien, si nosotros nos aferramos al Espíritu Santo, no vamos a ser engañados. Si clamamos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos conduce hacia toda la verdad. Y si nosotros no queremos ser engañados, clamemos al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos sitúe en la verdad, nos mantenga en la verdad y nos dé el triunfo por la verdad. Porque esa verdad grabada en nuestra mente y en nuestro corazón será un sello
permanente en nosotros para siempre. Ahora bien, el Señor había dicho, el día que de él comieres ciertamente morirás. No era el plan de Dios que el hombre muriera, no. El plan de Dios era que el hombre viviera eternamente y para siempre. Pero para eso él tenía que pasar la prueba de la obediencia, porque todos tenemos que pasar esa prueba de obediencia. Si no obedecemos, nadie que desobedezca va a ser salvo. Es una mentira, es una mentira. Tenemos que ser obedientes a nuestro Padre, a nuestro Dios. Todo lo que Él diga en su palabra, si Él dice blanco es blanco, si Él dice negro es negro. Todo lo que Él dice, si Él dice que el sábado es el día santo del Señor, ese es el día del Señor. En un versículo, no, ella se explica ella sola. Miren lo que dice Ezequiel 18:4. Dice, he aquí, dice, que todas las almas son mías. ¿Qué dijimos que era el alma? Un ser viviente. Yo soy un alma. Por eso es que muchos predicadores dicen, había 50,000 almas en el estadio, o sea, 50,000 seres vivientes. Ok, dice aquí que todas las almas son mías, dice, porque Él las ha creado. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, dice el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Ya no solo a Eva, sino que el alma que pecare, esa morirá. O sea, el pecado nos conduce a la muerte. Pero la obediencia a Dios, el guardar sus mandatos, el entregarse a Él de toda nuestra mente, de nuestro corazón, nos conduce a la vida. Y es Cristo el que nos da vida eterna, porque Él es nuestra propiciación, Él es nuestro Salvador, Él es el que murió en la cruz del Calvario, esa muerte que me tocaba morir a mí, porque esa es la muerte que el Señor murió por nosotros, la muerte segunda, porque yo puedo morir, puedo pasar al descanso, pero si yo muero en Cristo, tengo esperanza de vida, y así como dice Tesalonicenses 4:16, al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese bien cómo dice, los muertos en Cristo. Entonces, si los muertos están en el cielo, ¿cómo es que van a resucitar primero? O sea, es lógico, o sea, el diablo ha engañado a los incautos haciéndoles creer cosas que ni siquiera la Biblia, no podemos dar un margen de error porque esta es la verdad. No hay error, hay toda una verdad implícita en la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:4. Dice, porque el alma que pecare, esa morirá. Mire lo que dice el Salmo 6. Vamos a ver el Salmo 6. Dice de la siguiente manera. Y estoy dándoles estas citas para que usted las relea, las estudie y para que usted vea que el Señor dice la verdad. El Salmo 6, verso 4 al verso 5. Mire lo que dice aquí. Hablando sobre una enfermedad que tenía David. Este es un salmo muy lindo porque David clamaba al Señor en sus enfermedades. Si usted lee el verso 1, dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Pero lo que nos interesa es el verso 4 y 5. Dice, vuelve, oh Jehová, libra mi alma. O sea, líbrame. Si tú me vas a dejar vivir, déjame vivir. Y dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Nadie que ha muerto puede alabar al Señor. Nadie le puede cantar un himno, nadie puede predicar, nadie puede hacer nada, porque cuando murió, pasó su estado a muerte. Es una inconsciencia, no hay vida, no hay soplo de vida. Entonces, esos son los textos. Vamos a otro texto, al libro de Job. El libro de Job, capítulo 7, verso 7. Mire lo que dice. Dice,
Acuérdate, dice Job, hablando con el Señor, que mi vida es un soplo. O sea, el soplo, el hálito, o sea, el hálito de vida. Y que mis ojos no volverán a ver el bien, porque él pensó que el Señor lo iba a poner a descansar. Los ojos de los que me ven no me verán más, le dijo. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Cuando tú me quites el hálito de vida, yo dejaré de ser, le dice. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol. No subirá más, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. O sea, cuando nosotros morimos ya no regresamos a nuestra casa. Media vez salimos de allí, ni nuestro lugar no nos conoce más, ¿verdad? Por eso es que estamos tratando de que usted entienda estos dos puntos principales, esenciales, querido, porque es muy importante que nosotros entendamos esto, ¿verdad? El muerto nada sabe, nada, absolutamente nada. Ahora bien, vamos a leer el último texto de esta parte que se encuentra en Eclesiastés. Eclesiastés, porque la Biblia se explica ella sola. Eclesiastés capítulo 12. Mire qué preciosa la palabra de Dios. Queridos hermanos, este es un pan que comemos todo gratis, todo es de gratis. El Señor ofrece un reino sin dolor, sin llanto y sin miseria. Solamente conviértete de todos tus malos caminos. Arrepiéntete, que el Señor, pídele al Señor el arrepentimiento, confiesa tus pecados al Señor y dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Miren lo que dice Eclesiastés 12. Eclesiastés 9, Eclesiastés 12 ya lo leímos. Eclesiastés 9, verso 4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. ¿Por qué dice el Señor que es mejor perro vivo que león muerto? Mire, el perro es el animal más despreciable que hay en la tierra. Bueno, ahora muchas personas lo aman, pero diciéndolo así, porque no es un animal, ¿cómo le quise decir? Como el león, pues, ¿verdad? Porque aquí no lo compara, sino que están haciendo digamos una comparación, dice, porque es mejor un perro vivo que un león muerto, siendo el animal más despreciable y más débil, dice que es mejor, dice aquí, perro vivo que león muerto. ¿Por qué león muerto? El león es el más feroz o sea, el rey de la jungla. El león pues se lo puede devorar a uno, pero si está muerto, ¿qué le puede hacer a usted? En cambio, un perro si está vivo, si es manso no lo va a atacar, ¿verdad? Entonces, compara la debilidad, que es mejor un perro vivo que un león muerto. Y entonces dice, ¿por qué? ¿Verdad? Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. O sea, ellos ya no piensan. Bueno, aquí lo vamos a leer. También su amor, dice, y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y, bueno, dice, el verso 10 dice, todo lo que viniere a la mano tuya para hacerlo, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Allá no hay nada. Solo está ese cuerpo muerto tendido esperando la segunda venida de Cristo. Eso es todo lo que hay. No se siente, no se odia, no se ama, no se hace nada, absolutamente nada. Así es que, queridos hermanos, primero Dios que
todo esto lo vamos a entender. Ahora bien, si bien es cierto, dijimos que la cuna del espiritismo está en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque Satanás le predicó a Eva el primer sermón espiritista, al decirle a Eva que no iba a morir. Y la engañó. Esa es la cuna del espiritismo. Pero, fíjese bien, la cuna del espiritismo moderno es Nueva York. Es un estado tan amado por toda la gente. Esta sierva vivió un tiempo. Y Nueva York es de las ciudades más impías que existen en Estados Unidos. Hay tanta maldad, tanta droga, tanto asesinato. Es la capital del mundo, es el rascacielos, ¿verdad? Pero Nueva York, o sea, Estados Unidos, en general, es la cuna del espiritismo. Pero su cuna está en Nueva York. En 1848 sucedieron algunos sucesos sorprendentes. Fíjese bien la fecha, 1848. 4 años después que el Señor entró en el santuario celestial a hacer la última obra, a oír unos, ¿cómo le quisiera decir? Los nombres de ellas, vamos a salir de la duda, aquí lo voy a leer. Es Leah, Margaret y Catherine. Pues eran 3. Vamos a contactar. No quiero dejar esto así. Se trasladaron a Hainesville el 11 de diciembre. Sin embargo, no fue hasta el 31 de marzo de ese mismo año que sus vidas cambiaron inmediatamente, considerándose un ejemplo clásico y viendo como estado de la comunicación directa con los espíritus de los difuntos. O sea, por eso comenzó el espiritismo ahí en Nueva York. Entonces dice aquí, todo comenzó con una serie de ruidos extraños, como golpes y pisadas en su casa, que no podían ser explicados. O sea, ellos empezaron a oír golpes y ellos querían entender qué eran esos golpes e idearon una manera de comunicarse con esos espíritus. Y lamentablemente, pues, allí pues nació el espiritismo moderno, porque según la palabra de Dios, vamos a ir a la palabra de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice de la siguiente manera: examinad, bueno, voy a leerlo desde el principio. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El único espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, ¿cuáles son los falsos profetas? Bueno, queridos hermanos, hay una legión de ángeles malos que se vinieron con Satanás. Él no se vino solo del cielo. Él fue arrojado con la tercera parte de los ángeles que fueron engañados por él. Y estos andan aquí en el mundo, son espíritus que nosotros no podemos ver. Pero ellos están bien organizados. Todo lo que es del mundo. Cigarrillo, alcohol, prostitución, todo lo que es del mundo, baile, todo lo que es del mundo tiene su ministerio los ángeles malos. Por eso dice, Primera de Juan también dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si amáis al mundo, el amor del Padre no está en vosotros. Entonces estas hermanas empezaron a comunicar con esos espíritus de ese supuesto muerto que habían enterrado allí, o sea, lo habían enterrado, y ese espíritu
pero no de por sí, sino que Satanás le hace hacer creer a la gente que son los muertos los que se le aparecen a uno. Mire, Satanás, hermano, oh, ¿cómo le quisiera decir? Es astuto para engañar. Y dice aquí, yo le voy a leer algo que dice acá. Dice, el espiritismo hace aparecer a Satanás como un benefactor de la raza humana. El espiritismo. Que sana las enfermedades. ¿Usted sabía que Satanás la puede sanar a usted? ¿Usted sabía eso? Tremendo. Yo he oído tantas historias que me dicen, mire, fue a una iglesita por allí y me sanaron, porque la gente quiere ser sanada. La gente quiere ser sanada porque todos estamos enfermos, pero el único método, la única vía de sanación es lo que ofrece Dios. Dice, hay muchas maneras de sanar, pero solamente una aprueba el cielo. ¿Y qué es lo que aprueba el cielo? Las 8 leyes de la salud. Si usted vive las 8 leyes de la salud, con la ayuda de Dios, usted se está purificando, se está santificando, se está desintoxicando de su cuerpo y le quiere servir a Dios, el Señor la va a sanar. El Señor nos sana. Dice que hay muchas maneras de sanar, pero solamente una aprueba el cielo. Pero la gente quiere una sanación rápida, tiene un dolor y quiere que el dolor se les desaparezca. Y uno a veces por no ser, ¿cómo le quise decir? Que lo tome uno como pedante, como incrédulo, como esto, como lo otro. Tiene que, pues, suavemente ir introduciendo el justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás no le podría rechazar esa declaración a Dios porque conocía a Job, pues. Así como dice, a Pablo conozco, dijo Satanás, pero a ustedes no lo conozco, o sea, Satanás sabe quién. Por eso es que no podemos jugar con Satanás, no podemos darle ni una tregua, ni un peldaño de nuestra vida, porque si no, nos va a destruir, porque él es el destructor. Entonces dice aquí que, sigo leyendo, y dice, Satanás se deleita, dice, en la guerra, que despierta las viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre y en la eternidad de su muerte. Su objeto consiste en hostigar a las naciones y hacerse mutuamente la guerra. O sea, cuando usted oye de guerras y rumores de guerras, que Satanás está agitando a las naciones. Mire, yo voy a decir algo. El Señor, antes de seguir con esto, yo le voy a decir algo. El Señor, yo no sé si ustedes saben, pero se lo voy a decir. Mucha gente ya sabe, pero cuando el presidente Donald Trump llegó a la presidencia, él puso ahí una identificación para su gobierno. Le puso POTUS Shield. ¿Qué es POTUS Shield? POTUS Shield es President of the United States, el escudo del presidente de los Estados Unidos. Él lo puso así, es un eslogan de él. Ahora bien, oigan lo que les voy a decir. El Señor, fíjense bien, el Señor puso un escudo sobre Estados Unidos de protección. Porque el Señor levantó Estados Unidos de la tierra. Lo levantó para ser una nación protestante y republicana. Esos dos cuernos que ustedes le ven allí a esa bestia que surge de la tierra representan el republicanismo y el protestantismo. Pero esos dos cuernos tienen que estar separados, no unidos. Ya, no voy a hablar de eso tampoco. Entonces los Estados Unidos ha estado bajo la protección especial de Dios. Ha estado, digo que ha estado porque lastimosamente cuando una nación
o nosotros individualmente o las familias nos vamos lejos de Dios, Él ya no nos puede proteger, Él no puede salir corriendo tras nosotros, jalarnos la falda, como dicen, y obligarnos a regresar. No, porque hemos nosotros tomado la decisión de irnos lejos de Dios. Entonces, esa nación está caminando en los pies de Roma. Roma, el sistema papal está equivocadísimo. Esos dos errores capitales, enseñanzas que no están en la palabra de Dios, la inmortalidad del alma, que le dice que los muertos se van para el cielo, cuando alguien se muere pues ya está en el cielo, ya llegó al cielo. Y la santidad del domingo, que sabemos que el domingo no es santo, sino que el único día santo es el sábado, son dos errores capitales que fueron introducidos aquí en este mundo a través de esa bestia que surge del mar, que es el sistema católico romano. Ahora bien, ese sistema reinó en el mundo mundialmente desde el 538 a 1798. Pero como les seguía diciendo, el Señor había puesto un escudo protector sobre América. ¿Pero qué ha pasado con América? Mire, en 1848 las hermanas Fox hacen la cuna para el espiritismo. Usted va a Nueva York, especialmente cuando yo llegué en esos años, eran más puros a nosotros, ¿verdad? Así es que también otro punto que quería destacar en esta mañana, queridos, es este punto que es el siguiente. Estados Unidos se ha ido lejos de Dios desde que también firmó, y voy a mencionar unos puntos, pero no lo voy a desarrollar ahora. Desde que firmó el presidente Obama en el 2015, junio 26 del 2015, firmó la ley donde sodomizaba a toda la nación. Entonces, ha caído en una desgracia y todas las primeras gotas de la ira de Dios están cayendo en maremotos, terremotos, huracanes, están destruyendo ciudades, y esto se va a ir aumentando hasta la venida de Cristo, para que nosotros veamos que la palabra de Dios se cumple. Entonces ellos, para revertir, mire, son 3 puntos los que van a traer la ley dominical. La ley dominical va a venir. ¿Y qué es la ley dominical? Ellos van a poner el domingo oficialmente como día de reposo. Nosotros sabemos que el domingo no es día de reposo. Entonces van a ir en contra de Dios. ¿Pero por qué lo van a poner? Miren, yo les voy a decir una cosa. Para entender estas cosas hay que profundizar, hay que leer. Si a nosotros no nos gusta leer historia, la Biblia, bueno, primeramente la Biblia, pues, historia, porque la Biblia es la historia del ser humano y la historia de las naciones, especialmente la historia de Estados Unidos, porque es un país profético, y la historia de las otras naciones, Francia, porque se dio la Revolución Francesa, que está a punto del mundo de estallar en una revolución, en una guerra civil en Estados Unidos por todas las cosas que se están dando. Va, imagínense, el sodomismo. ¿Usted se ha preguntado por qué muchos presidentes fueron asesinados? ¿Se ha preguntado usted algún día por qué? Todo eso tiene un trasfondo. Y yo regalé hace mucho tiempo, este libro que se llama Los terroristas secretos. Pero miren, yo le voy a decir algo. A mí, humildemente digo, desde joven me gustó leer. Es un hábito que nadie me lo enseñó. Quizás lo traigo ahí por Dios. Dios es el que me guió a mí. Desde joven me gusta leer. Y al que le gusta leer va a ser educado. O sea, el que le gusta leer, bueno, lo voy a decir de esta manera. Al que no le gusta leer está obligado a aceptar lo que el otro dice. Pero si a mí me gusta leer y yo puedo constatar por mí misma que eso es verdad, entonces habré ganado. El que lee, porque por eso dijo el Señor, el que lea entienda.
si usted no le gusta leer la palabra de Dios, no ha descubierto esos tesoros maravillosos que Dios tiene en la palabra de Dios. Tenemos que invitar a la gente a leer ese libro sagrado. Allí se encuentra la salvación. El Señor Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Este libro, en los terroristas secretos, fíjese bien, este libro nos habla el complot que tienen para derribar a América. Ya América está siendo derribada, porque están las élites que van a llevar a este país al nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es colocar la ley dominical, que todos adoren a Dios en día domingo, entonces van a ir en contra de Dios. Cuando eso pase, ya se terminó todo. Cuando eso pase, y pronto vamos a ver eso, porque falta poquito tiempo. Yo les estoy haciendo eso y yo me preocupo porque no estamos listos. Yo no estoy lista. Me hace falta mucho. A veces cuando tengo muchos problemas, pierdo un poco la paciencia, pero estoy orando para que el Señor me ayude, ¿verdad? Porque la paciencia es una característica de los hijos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí se nos dice por qué mataron a Kennedy, por qué mataron a Jackson, por qué mataron a Benjamin Franklin. Aquí está todo. Entonces, mire, a mí me da hasta pena regalar un libro. Yo por eso ahora le tengo que preguntar a la gente, ¿te gusta leer? ¿Le gusta leer? Porque no quiero regalar un libro y que lo vayan a tirar, porque es una lástima. Ese libro puede ser bendición para otra persona que sí le gusta leer. Así es que, queridos hermanos, el espiritismo, tengo mucho miedo a este verso, que dice, ya lo leímos, pero lo voy a volver a leer, Apocalipsis 12:9, dice que fue arrojado a la tierra el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y dice que el cual engaña al mundo entero. O sea, imagínense, engaña al mundo entero. Dios mío, ¿cómo es que nos ha engañado? ¿Cómo nos ha engañado este ser que, bueno, primero Dios, que Dios nos cubra con su mano poderosa para que no nos engañe más? Y le voy a decir algo, con esto quiero cerrar y le voy a decir algo. La doctrina de la inmortalidad del alma ha preparado el camino para el espiritismo moderno. Y yo le voy a decir algo, tal vez algunos se enojen hasta conmigo, pero se los tengo que decir porque es la verdad. ¿Han visto unos niños tan pequeños, de 1 o 2 años, que empiezan a bailar y mueven todo su cuerpo y hacen piruetas? ¡Wow! Le digo, y los padres, amén, aplauden todo eso, sus hijos son... Hay unos niños que a corta edad han sido lanzados como estrellas, de modelos, de esto, de lo otro. Pero los padres no saben que se los están entregando a Satanás. Ignoran. Porque si nosotros educáramos a nuestros hijos desde que nacen en la palabra de Dios, nosotros estaríamos preparándole al Señor esos niños para su reino. Porque eso es lo que quería Dios, ¿verdad? Así es que, no sé, primero Dios, que lo que hemos hablado, de que el muerto no sabe nada, de que el alma que pecare esa morirá, y ojalá que muchos puedan entender esto, especialmente los predicadores, como le quisiera decir, evangélicos, que dicen que el alma anda penando, que hay que
a orar para que el alma pues no ande en pena. No, querido hermano. Cuando su familiar se murió, se murió, ya no le va a parecer a usted. Ya no se parece porque ya no tiene potestad de salir a nadie, ¿verdad? Tenga mucho cuidado con esas cosas. Hay que leer la palabra de Dios, lo que realmente dice la palabra de Dios. Y mire que Satanás, uno de los engaños más terribles que va a hacer en los últimos días es que va a hacer aparecer a sus familiares y los va a aparecer enfrente de usted y le van a hablar, van a apelar a sus sentimientos. Se le van a aparecer y van a decir, yo soy fulano de tal, te acordás de esto, te acordás de aquello, pero ¿sabe quién es? Es el mero Satanás. Porque Satanás quiere engañar al mundo entero. ¿Verdad? Si a usted le llegase a suceder, dígale, apártate de mí, Satanás. Muchos han usado, fíjese bien, esa parábola del rico y Lázaro. Pero esa parábola es una parábola. No es una realidad. El Señor estaba queriendo ilustrar una enseñanza a través de la parábola. No era que el rico se fue al infierno, ni que Lázaro se fue al cielo, no. Porque nadie se va para el cielo. Hasta que Cristo venga, a menos, solo hay 3 personas que se han ido al cielo, fíjense bien. Elías, que se lo llevó al Señor en un carro de fuego. Enoc, que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y Moisés, que murió, pero él lo vino a traer y lo resucitó, así dice el libro de Judas. Y los muertos que resucitaron cuando Jesús resucitó. Las primicias que se llevó allá al cielo. Esos son los únicos. De ahí nadie, todos estamos aquí en este mundo, ya sea que estemos vivos a la venida del Señor o estemos muertos. Dice que los muertos en Cristo, solo los muertos en Cristo, resucitarán primero. Ahora bien, yo le pido a Dios que hayamos entendido este tema. Si los del grupo que tenemos en el WhatsApp lo ven y hay algunas personas que no tienen los conocimientos, o sea, están empezando a leer y si tienen una pregunta, pues contáctense conmigo al privado, ¿verdad? Estamos para servirles y pues hoy que ya retomé esto, pues espero que Dios me ayude a seguir grabando estos estudios para gloria y honra de Él y para beneficio de aquellos que todavía están empezando a conocer estas grandes verdades. Así es que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a tener una palabra de oración. Señor Dios y Padre nuestro, alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre en esta hora. Ante su presencia estoy primeramente dándole la gracia, Señor, porque usted es bueno y para siempre son sus misericordias. Gracias por sus misericordias que se renuevan cada mañana. Y por sus grandes misericordias nosotros no hemos sido destruidos. Ayúdenos, oh Padre.